Es, sin duda, una de las civilizaciones antiguas que supo guardar celosamente sus más sorprendentes secretos. Construyeron en tiempo récord una civilización moderna y compleja, con monumentos y templos megalíticos que aún hoy en día, a más de 6000 años de distancia, continúan formando parte de los más grandes misterios de la humanidad. El día de hoy conoceremos algunas de las grandes incógnitas de la civilización dorada más allá del Nilo. Acompáñanos a desvelar el enigma Egipto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Noche Paranormal en un episodio más de la segunda temporada. Estamos muy contentos de saludarlos y realmente, pues bueno, ya nos hacía falta tener contacto con ustedes, ¿no? Nos habíamos ausentado ahí un poquito, pero bueno, realmente es un gusto y un placer estarles presentando un episodio, sobre todo que, pues bueno, nos habían estado pidiendo demasiado que habláramos acerca de precisamente de los enigmas de Egipto, ¿no? Los grandes misterios de Egipto. Y precisamente hoy tenemos muchísima información al respecto. Pero antes, bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de Evox que, pues bueno, nos escuchan bueno, a través de esta plataforma de podcast. También a nuestros amigos de Enigma TV y por supuesto de nuestra página de La Noche Paranormal. Aprovechando, también queremos agradecer, por cierto, el pasado viernes 30 de octubre estuvimos presentes en la conferencia Enigma Live, organizada por Enigma TV, y realmente estuvimos presentando ahí el caso de Annelies Michel con algunas, pues bueno, al estilo de La Noche Paranormal, ¿no? Con algunas hay videos, evidencias, algunos audios. Realmente fue una gran experiencia y sobre todo también compartir ahí, pues bueno, escenario con nuestros amigos David Flores, un gran investigador de Puebla, y también con nuestros amigos de Investigación Paranormal Puebla y Tlaxcala. Realmente fue muy grato bueno, estar por allá en este ciclo de conferencias. Esperemos que no sea la última vez que se realice aquí en Puebla. Y la verdad es que hubo muy buena aceptación de la gente, muy buenos comentarios. Y queremos agradecer sobre todo también a las personas que se acercaron a platicar con nosotros previo a la presentación de La Noche Paranormal y también posteriormente, ¿no? Ahí estuvimos platicando con algunos de los seguidores de la página, sacando ahí algunas conclusiones al respecto. También nos pidieron también algunos episodios, ¿no? Nos hicieron unas sugerencias que obviamente las vamos a tomar en cuenta para futuros episodios de La Noche Paranormal. Y bueno, realmente extender este agradecimiento también a Enigma TV por todas las facilidades para llevar a cabo este programa. Este programa en el ciclo de conferencias, y realmente, pues bueno, fue una gran experiencia para nosotros y bueno, esperamos seguir creciendo. Saludos a todos los amigos que se van conectando, saludos a todos los amigos que nos siguen en vivo aquí en este episodio. Como pudimos apreciar en el inicio de La Noche Paranormal, vamos a estar tocando algunos de los temas más interesantes de esta civilización. Déjenos ahí sus comentarios. ¿Cuál es su opinión al respecto de la civilización egipcia? Realmente sabemos poco, ¿no? Digo, a pesar de todos los testimonios que se han quedado, principalmente hablando en cuestiones arquitectónicas, ¿no? Como las pirámides, las tumbas funerarias, ¿no? Las piras con jeroglíficos también. Bueno, todo lo que conocemos al respecto de la cultura egipcia, pues bueno, se ha reconstruido a través de estas evidencias que han ido quedando. Pero como sabemos, esta información no es del todo precisa y realmente es uno de las grandes trabas con las que se encuentran pues los grandes investigadores de las cuestiones pues bueno, egipcias, ¿no? Ya conocemos ahí, por ejemplo, algunos amigos como Nacho Ares, que tiene varios libros publicados al respecto de estos enigmas que encierra la cultura egipcia, los monumentos, los personajes, que hoy vamos a estar tocando personajes pues bastante interesantes. No solo nos vamos a quedar con la cuestión arquitectónica, que sí es muy importante y vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Las pirámides, la esfinge, también las cuestiones ahí funerarias,
pero también algunos personajes muy interesantes y que realmente, pues bueno, ayudaron a construir el mundo como hoy lo conocemos. Hay muchísimos enigmas, pero pues bueno, ¿qué les parece si arrancamos con este episodio número 13 de la segunda temporada de La Noche Paranormal? Y bueno, obviamente, como les comentaba hace unos segundos, quizás el mayor enigma que encierra en sí la civilización egipcia es el enigma de las pirámides, ¿no? Realmente es son una serie de monumentos que, pues bueno, han dado la vuelta al mundo alrededor de los siglos. Es una muestra que ha quedado ahí para la posteridad y que seguramente seguirá quedando, ¿no?, con el transcurso de los años. Una evidencia de la magnificencia que tuvo esta cultura, esta civilización, ¿no? Para hacer un pequeño resumen acerca de la civilización egipcia de la que estamos hablando, pues bueno, precisamente se dice que la historia de la civilización comienza en el 4000 antes de Cristo, o al menos esa es alguna de las apreciaciones, ¿no?, de los grandes egiptólogos que hasta el día de hoy no se han puesto de acuerdo todavía. Inclusive hay personas que se atreven a decir que hubo una civilización anterior a los egipcios, pero bueno, esto es debatible, ¿no? Vamos a hablar sobre los datos que tenemos. Al menos lo que se cree es que la cultura egipcia comenzó a florecer alrededor del año 4000 a.C., más o menos, con pequeños pueblos que se establecieron en dos regiones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, y que bueno, con el paso del tiempo terminaron unificándose, ¿no? Hacia el año más o menos 3100 a.C. se unifican con el rey Menes, es el faraón, ¿no?, el primer faraón, la primera dinastía, que unifica estas dos zonas egipcias, ¿no?, el Alto y el Bajo Egipto. Y realmente aquí comienza ya el poderío, ¿no?, o lo que se iba a convertir esta gran civilización. Algunos datos interesantes es que no mucho tiempo después de la unificación se empiezan a construir estos grandes monumentos funerarios, ¿no? Se dice que más o menos alrededor del año 2565, más o menos 2500, se empezó con la construcción de las pirámides, al menos de los complejos funerarios, ¿no? No sabemos exactamente cuánto tiempo llevó la construcción de las pirámides. Al día de hoy continúa siendo uno de los grandes misterios que engloba el estudio de la civilización egipcia, ¿no? Como lo comentamos, realmente las pirámides que conocemos, o más bien que han quedado para la posteridad, pues bueno, han sido la pirámide de Kefren, la pirámide de Miserinos y la pirámide de Keops, ¿no? Inclusive la pirámide de Keops fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y al menos al día de hoy es la única que, ha quedado como testimonio, ¿no? El Coloso de Rodas, los jardines colgantes, y algunos otros monumentos más, pues bueno, se terminaron perdiendo, ¿no?, con el paso del tiempo. La estatua de Zeus también, el mausoleo de Halicarnaso. Todos estos monumentos, estas 7 maravillas del mundo antiguo, pues bueno, ninguna prevaleció, ¿no? Aunque se tienen escritos y sabemos obviamente que existieron, pues bueno, realmente no quedó nada para atestiguar estas grandes obras, a excepción de esta, ¿no?, la gran pirámide de Keops. Y realmente es un gran enigma, ¿no? Yo creo que todas las personas que hemos visto, ¿no? No solo en las personas que han tenido la oportunidad de viajar, sino también las personas que hemos visto ahí los documentales, los videos, ¿no? Nos damos cuenta de lo enorme que es, ¿no? Se dice que alrededor de 146 metros de altura la pirámide de Keops es realmente enorme, ¿no? 230 metros de base. Se dice que inclusive las personas que intentan dar un paseo por la periferia de la pirámide de Keops, recorren alrededor de 1 kilómetro de base. Realmente es una construcción bastante interesante. Y al día de hoy es sorprendente, ¿no?, cómo se pudo llevar a cabo, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas al respecto de este gran enigma? Realmente es bastante complejo. Se han manejado bastantes teorías al respecto. Se dice que, la construcción de las pirámides
Al principio es que lo que sabemos es que se empieza o se cree que se construyeron en el año 2565 más o menos, como lo comentábamos, aunque hay algunas teorías que afirman que podrían tener inclusive hasta 8500 años de antigüedad, ¿no? Es decir, que tal vez se construyeron en el 6000 antes de Cristo, o sea, cuando la civilización egipcia todavía no existía, como la conocemos hoy en día. Inclusive hay algunos estudiosos que afirman, controversial obviamente, ¿no?, que cuando la civilización egipcia se asentó en la ribera del Nilo y empezó a ocupar todos estos territorios, pues bueno, la gran pirámide, las grandes pirámides ya existían, ¿no? Y que inclusive también, pues bueno, la esfinge que quedó ahí como testigo. Realmente son puntos de vista bastante controversiales. Se han escrito bastantes libros, aparecen cada cierto tiempo teorías nuevas, ¿no?, al respecto de esto, pero nunca se ha podido explicar con exactitud cuál es la antigüedad de las pirámides. Esto obviamente se debe a que lo que conocemos, lo poco, lo mucho que conocemos de la civilización egipcia, pues bueno, es a través de los papiros que han quedado, de los monumentos, de las piras funerarias. También se han ido reconstruyendo, de las estelas inclusive, ¿no?, en los templos. Se ha ido construyendo una cronología, bueno, bastante incompleta, ¿no? Se van llenando ahí los huecos con los papiros que aparecen, ¿no? Por eso es tan importante también cuando se llegan a encontrar tumbas de faraones, no solo de faraones, ¿no? Digamos, tumbas de construcciones funerarias, complejos, ¿no? Es muy importante las vasijas, los papiros que se pueden recopilar, más que nada por la información que nos puede dar al respecto de cómo vivía la civilización en ese momento, y también el intento de datarlas y acomodarlas en esa gran cronología que pues bueno, al día de hoy continúa incompleta, ¿no? Lo que sabemos, pues bueno, es lo poco o lo mucho que grandes egiptólogos han tratado de recopilar y de acomodar, ¿no? Ha habido, inclusive sabemos que lamentablemente con el incendio de la biblioteca de Alejandría, bueno, se perdió gran cantidad de estos datos. Posiblemente las civilizaciones antiguas sí conocían más datos al respecto de los egipcios. Lamentablemente con el incendio de esta gran biblioteca del mundo, pues bueno, se fue perdiendo toda esa información, ¿no? Se perdieron grandes escritos que obviamente no tenían igual, ¿no? Se perdió gran parte pues bueno, del conocimiento del mundo antiguo ahí en ese gran incendio de la biblioteca de Alejandría, que precisamente se encontraba en Egipto. Bueno, algunos datos curiosos de la noche paranormal sobre la pirámide de Keops, que bueno, es al menos la pirámide más grande y la que perteneció en su momento, como lo comentamos, a las 7 maravillas antiguas. Fue construida, o más bien fue elaborada, digámoslo así, con 170,000 toneladas de piedra caliza, que eran extraídas de las canteras cercanas de la ribera del Nilo. Se cortaban grandes bloques y se transportaban a través del río, en grandes barcazas obviamente. Pero imagínense, 170,000 toneladas fueron utilizadas para construir estas pirámides, lo cual obviamente nos genera pues varios misterios, ¿no? Los primeros misterios de la noche, por ejemplo, cómo se transportaban, ¿no? Cómo se cortaban, cómo era posible crear los medios para que hicieran posible este transporte, pues en principio bastante complicado, ¿no? En ese momento tenemos que tomar en cuenta que no se conoce la rueda, que realmente las herramientas con las que cuentan los artesanos, porque realmente son artesanos y obreros, aunque se ha creído por mucho tiempo que las pirámides fueron construidas por esclavos, que posiblemente una parte sí eran esclavos, pero bueno, la mayoría obreros y artesanos. Pues bueno, ¿cómo obtuvieron este conocimiento? ¿Cómo obtuvieron estas herramientas con ese nivel tan avanzado, tan sofisticado, para lograr monumentos de tal enormidad, ¿no? Como decíamos, hoy en día continúa siendo uno de los grandes misterios de la humanidad, no solo de Egipto, cómo se construyen las pirámides. Se han hecho
pues varias teorías al respecto. Se dice que igual pudiesen haberse construido pues varios sistemas de poleas, que es cuestionable para ese momento de la humanidad, a través de troncos o inclusive hasta elevadores hidráulicos. Esto suena muy extraño, pero bueno, las hipótesis están, ¿no? Con especies de con tablas y con inundaciones, ¿no? Se cavaban algunos agujeros en la arena y se rellenaban y se cubrían algunas tablas, ¿no? O al menos eso es lo que explican algunas de las teorías. Y sobre esas tablas se montaban los grandes bloques de esta piedra caliza para irlos, pues bueno, transportando, ¿no? O al menos subiendo, para poderlos colocar posteriormente en su lugar. Realmente es bastante cuestionable, ¿no? Estas tecnologías antiguas no se sabe, no hay ningún testimonio, ningún papiro al respecto de cómo se llegaron a construir. Por ejemplo, Heródoto, el padre de la historia, al que se le conoce como el padre de la historia, que llegó a recopilar bastante información de Egipto antiguo, se dice que llega en el año 5 antes de Cristo, en el siglo 5, perdón, antes de Cristo. Y cuando él llega, obviamente se impresiona de lo que ve, ¿no? De la gran ciudad que era Egipto, de todos los canales que habían construido, de cómo una ciudad podía prosperar en medio pues bueno, del desierto, ¿no? Y pues bueno, lo primero que hace es preguntar cómo se habían construido las pirámides, porque realmente no puede separar sus ojos de lo que está viendo. Le parece bastante impresionante. Y bueno, inclusive se acerca con algunos obreros, algunos arquitectos antiguos de Egipto, para que le expliquen cuáles fueron los métodos para construir pues bueno, las pirámides. Y realmente la respuesta que recibe es que no saben realmente a ciencia cierta cómo se llevó a cabo esta construcción. Se hacen bastantes teorías al respecto, pero nadie le puede dar con certeza, digamos, la forma, ¿no? Una forma exacta, digamos, una metodología acerca de cómo se podían transportar estos grandes bloques. 170,000 toneladas de piedra caliza. Y bueno, realmente es algo bastante extraordinario. Sobre todo algunos bloques que pesan hasta 60 toneladas. ¿Cómo se pudieron haber transportado? Y no solo eso, sino colocado, ¿no? A tan grandes alturas. Recordemos, la pirámide de Keops, por ejemplo, tiene 146 metros de altura. ¿Cómo se colocaron las últimas piedras? Y eso no es todo. Hay 27,000, o al menos se creía que había 27,000 bloques lisos que de alguna forma recubrían esta pirámide cuando estaba terminada. No siempre fue así, hoy la conocemos y tiene una forma más bien escalonada, ¿no? Pero se dice que en la antigüedad no era así, que inclusive era una pirámide lisa, ¿no? No solo era el trabajo de colocar bloque tras bloque, sino después recubrirlo. Es bastante impresionante. Se dice que participaron alrededor de entre 10,000 y 100,000 obreros, trabajadores, esclavos, arquitectos. Es un número, bueno, indeterminado, ¿no? Se han hecho cálculos y más o menos ha salido un aproximado, pero realmente no tenemos constancia de esto. Y bueno, pues es uno de los grandes enigmas que nos han quedado ahí. Ahora, al respecto de las pirámides, si son complejos funerarios o son tumbas, ¿no?, de faraones, que sí es correcto que en algunas de estas grandes construcciones se han encontrado, pues bueno, algunos complejos, algunas cámaras funerarias con tumbas, con momias, ¿no?, de los faraones. Pues bueno, lo cierto es que no en todas. Se cree que más bien, o al menos los egiptólogos modernos aceptan que tal vez no todas las pirámides eran utilizadas como tumbas de faraones, ¿no?, o de gente importante, sino también se cree que eran más bien una especie de monumentos, de monolitos, para representar pues bueno, la eternidad, ¿no? Sabemos que los egipcios tenían muy arraigado el concepto de la eternidad, de la vida y de la muerte, y sobre todo de la trascendencia. Actualmente se cree que tal vez la construcción de estos monolitos intentaban que al menos el nombre de los constructores o de los faraones, pues bueno, quedaran para la eternidad y en determinado, bueno,
depende el punto de vista de cada quien, pero podemos concluir que tal vez lo lograron, ¿no? Hoy en día conocemos los nombres de Keops, de Kefren, de Miserinos y de otros más, bueno, gracias a estos grandes monumentos, ¿no? Tal vez sí cumplían esta función, ¿no? de hacer trascender el nombre de los faraones, de estos grandes pues bueno, reyes del Nilo. Tal vez sí cumplieron su cometido, ¿no? Pero realmente hay muchísimas teorías al respecto también acerca de cuál era la función de las pirámides. También se cree que pudieron haberse construido tomando como referencia pues bueno, los movimientos de los astros, ¿no? En concreto de la constelación de Orión, que vendría a representar por ejemplo, las pirámides, que sabemos que están juntas, ¿no? Bueno, relativamente cercanas, vendrían a representar estas tres pirámides, el cinturón de Orión, ¿no? Que son estas tres estrellas brillantes. Y se cree que estas pirámides realmente pudieron haber se trata, o al menos los arquitectos y los astrólogos egipcios intentaban reconstruir el mapa celeste en la Tierra. Esto, por ejemplo, también se ha teorizado al respecto de las líneas de Nazca, ¿no? Que desde el punto de vista desde la Tierra, pues bueno, parecen pistas sin ningún otro pues bueno, cometido, ¿no? Inclusive que pasan desapercibido, pero desde el aire sí que llegan a formar, pues bueno, inclusive hasta figuras, ¿no? Que es uno de los grandes también misterios. Entonces se cree que pudieron haber sido las pirámides y los complejos funerarios una especie de representación del mapa celeste en la Tierra. Hay bastantes teorías al respecto. También tenemos la teoría del antiguo astronauta, ¿no? Y bueno, creo que todos hemos escuchado al respecto de esto. Bastante controversial, ¿no? Al respecto de que básicamente lo que se dice es que civilizaciones extraterrestres fueron las que construyeron o ayudaron a construir las pirámides, principalmente apoyados en que no conocemos hoy en día los métodos exactos con los que se pudo haber llevado a cabo una edificación de tal grado. Pero bueno, siguen apareciendo al día de hoy y realmente tal vez no sepamos en muchos años cuál era el método exacto para construir estos grandes monolitos que quedaron para la posteridad y que seguirán quedando, ¿no? Y realmente es algo bastante impresionante. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de las pirámides, también hay un que inclusive aparecía en algunas imágenes en estos momentos, una gran construcción en este valle del Nilo, conocida como la Esfinge, ¿no? También una construcción bastante enigmática. ¿Cuál es el motivo de la construcción de la Esfinge? Pues bueno, realmente no se conoce. Volvemos al mismo problema. No hay papiros, no hay escritos que digan cuál era realmente pues bueno, la utilidad de construir esta gran edificación, ¿no? Inclusive hay debates acerca de qué representa esta en principio esfinge, que se cree que tiene la cabeza de león y el cuerpo el cuerpo de león más bien, y la cabeza la tendría pues humana, ¿no? Representando tal vez algún faraón. Hay bastantes teorías que inclusive contradicen estas teorías. Se dice que inclusive no se está representando un león, ¿no? O una esfinge, sino se está representando a un perro con la cara de un faraón, que hoy al día de hoy es desconocido, ¿no? Vendría a representar a Anubis, el dios del inframundo, uno de los dioses del inframundo egipcios, que realmente tenía mucha importancia. Sabemos que para los egipcios era de vital importancia la vida y sobre todo la muerte, ¿no? Realmente formaba parte del misticismo y sobre todo de la cultura del antiguo Egipto. Era una parte inseparable, la vida y la muerte. Un poco lo que pasa también con la cultura prehispánica, las culturas prehispánicas en México, ¿no? Donde hay una dualidad muy marcada, ¿no? Acerca de la vida y de la muerte, de los gobernantes también, ¿no? Prehispánicos que son enterrados en pirámides, en
complejos funerarios muy parecidos, ¿no? Definitivamente tuvo que haber algo que relacionaran o un nexo que conectara este tipo de edificaciones alrededor del mundo, ¿no? En China también inclusive se han llegado a descubrir pirámides, por más increíble que parezca, ¿no? ¿Cuál es el nexo que conecta todas estas edificaciones o qué trataban de reconstruir? Pues bueno, al día de hoy no se sabe, ¿no? Se ha llegado también a comentar que tal vez quisieron, que era una forma de que los faraones quisieran llegar al cielo, ¿no? Sabemos que su ascendencia, al menos lo que se creía, es que eran hijos de Horus, ¿no? Hijos de los dioses. Entonces estas pirámides y estos monumentos trataban de representar o trataban de dar la idea de que ellos pertenecían a otro plano, a un plano divino, a un plano astral, ¿no? Inclusive trataban de estar lo más cercano a las estrellas posible. Y esto, pues bueno, obviamente podría ser. Bueno, regresando al asunto de la esfinge, hay ciertas discrepancias y ciertas enigmas que rodean este gran monumento, ¿no? El primero es que se llegó a determinar que la base obviamente estuvo mucho tiempo sepultada, ¿no? Inclusive cuando llega Napoleón, más adelante vamos a contar ahí una anécdota bastante interesante. Cuando llega Napoleón, sabemos que ahí tuvo cerca del año 1798 más o menos, hubo una invasión, ¿no? Al respecto, donde los ejércitos franceses invaden Egipto, en ese momento tomado por Gran Bretaña. Y bueno, obviamente Napoleón conoce la esfinge, llega al complejo funerario, es testigo de las grandes pirámides, y él obviamente para esa época solo estaba descubierta la cabeza, digamos, ¿no? Erosionada obviamente por la tierra, por las grandes tormentas de arena, obviamente. Pero lo que se sabe es que estaba totalmente enterrada. Al cabo de los años, obviamente, se llegó a tratar de descubrir por qué estaba enterrada, qué es lo que ocultaba, ¿no? Si tal vez era un complejo funerario también, ¿no? Podría representar la tumba quizás de un faraón, que era esta gran edificación. Bueno, cuando se logra descubrir todo este gran monumento, se llegan a determinar que hay en la base de la esfinge hay una erosión provocada por agua, o muy similar al daño que causa el agua en los monumentos, ¿no? O en los monumentos o en la tierra, digamos, ¿no? La erosión normal del agua y de las olas y todo esto. Bueno, es un gran enigma porque cómo puede existir erosión causada por agua si están en medio del desierto, ¿no? Al respecto de esto sí se llegaron a hacer varias teorías, algunas más rebuscadas que otras, obviamente. Primero que nada para saber qué era, ¿no? La esfinge. Y luego para descubrir por qué estaba erosionada de esa forma. Se cree que en algún momento llegó a estar hundida, o más bien estar bajo el agua, esta esfinge. Suena muy extraño, pero bueno, así es. Realmente algunas hipótesis que se han construido alrededor de este misterio, que al menos una tercera parte de la esfinge estaba bajo el agua. También se cree que inclusive se construyó un gran lago alrededor de la esfinge y que pasaba al menos entre 3 y 6 meses hundida, y por eso obviamente se creaba el canal alrededor de la esfinge, y con las lluvias, que hoy sería imposible, ¿no? Por las condiciones del clima que conocemos, pero tal vez en el antiguo Egipto las condiciones climáticas eran diferentes. Bueno, se llega a determinar que tal vez las lluvias, llenaban ese gran agujero y se creaba una especie de lago donde sobresalía la esfinge. Y en ese lago se llevaba a cabo un proceso mortuorio muy especial, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los faraones eran momificados. Bueno, se cree que parte de este ritual de momificación se tenía que llevar a cabo por el hijo del faraón, y que era precisamente en este lago que coronaba la esfinge
donde los hijos de los faraones tenían que lavar las vísceras de los padres, obviamente de los cadáveres de los padres, de los faraones en ese momento. Las tenían que lavar durante 70 días como parte del funeral, ¿no? Que representaba pues más bien como una purificación, ¿no? Bueno, se cree que tal vez esta sea la explicación al respecto de la erosión de la esfinge, pero realmente no se conoce a ciencia cierta si esto puede ser verdad o no. Ahora también existe, inclusive lo estamos viendo en estos momentos, existe la creencia de que en la esfinge había una especie de pasadizo hacia una cámara secreta por la cual se accesaba desde la cabeza de la esfinge, digámoslo así, desde alguna especie de escotilla, ¿no? Obviamente de piedra, ¿no? Y realmente al respecto hay bastante información. Se cree que al menos los egiptólogos han llegado a concluir que en determinado momento de la historia sí que fue posible accesar a ese pasadizo mortuorio, funerario, que llevaba a una cámara especial dentro de la esfinge. No obstante, y por razones totalmente desconocidas, en 1926 más o menos se llevó a cabo la clausura de este pasadizo, de este pasillo funerario con concreto. Obviamente es un enigma por qué se llevó a cabo esta, en principio, clausura, ¿no?, de este pasadizo, y luego qué contenía esa cámara mortuoria. Se dice que inclusive tenía ahí algunos jeroglíficos apócrifos, ¿no?, o que hablaban de ciertas discrepancias, ¿no?, al respecto de lo que se cree de lo que se cree, más bien de la historia del antiguo Egipto, ¿no? Se cree que igual, al menos hay muchísimas teorías, ¿no?, que tal vez contaba una parte de la historia del antiguo Egipto que salía de los estándares normales que se manejan o que manejan al respecto los historiadores egipcios. Realmente es un enigma porque al día de hoy es imposible accesar, o al menos es lo que se cree, al interior de la esfinge. También hay un dato curioso que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Al pie de la esfinge se encuentra una pira, es una gran una edificación de piedra donde están tallados varios jeroglíficos. Esos jeroglíficos cuentan una historia alrededor de un faraón de nombre Tutmosis IV. Y la historia es que este faraón, a la postre se llegó a convertir en faraón, pero cuando él todavía no tomaba el poder, realmente estaba muy lejos de hacerlo. Era el cuarto en la sucesión de los faraones. Él llega y se acuesta al pie de la esfinge, ¿no?, buscando tal vez la sombra. Él llega, se acuesta y se duerme y empieza a tener un sueño donde la esfinge le habla. Y la esfinge le promete a Tutmosis IV que más bien le ofrece un trato, que si desentierra todo el complejo que rodea a la esfinge, incluyendo obviamente las extremidades de la estatua, la esfinge lo va a llevar al poder y lo va a hacer faraón. Esto es curioso porque realmente todavía permanece ahí esa gran piedra donde se cuenta este sueño de Tutmosis IV. Y lo más curioso es que llegó a suceder. Increíblemente Tutmosis IV llegó a suceder al faraón en turno, siendo el cuarto en la disputa, ¿no? Algo bastante curioso y sobresaliente. Pero ahí está. Estos son parte de los enigmas que se tienen al respecto de la esfinge. Es bastante curioso. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, la construcción, ¿no? Primero que nada, el cuerpo bastante alargado, la cara, que inclusive
Se dice que no era ni siquiera la de un perro, ¿no? La de Anubis podría ser, ni siquiera era pues bueno, la cabeza de un león, sino que tal vez pudo representar a un faraón que pues bueno, con el paso del tiempo fue sepultado en los anales de la historia. Es bastante curioso. Por ejemplo, cuando llega Napoleón, sí que tenía la nariz y bueno, tenía esta barba, ¿no? Obviamente con los disturbios, o más bien con la guerra, que inclusive llegan a batallar, ¿no? Entre las pirámides. Un cañonazo le tira la nariz a la esfinge, ¿no? Y eso nos da cuenta de lo cercano que estuvo Napoleón. Y hablando sobre esto, Napoleón sí que tenía una fascinación muy marcada con la cultura egipcia. Pero no solo Napoleón, por ejemplo, también Alejandro Magno la había tenido, y Julio César en su debido tiempo, ¿no? Cuando Napoleón llega a Egipto, obviamente, como lo comentábamos, pues bueno, queda impresionado, ¿no? Ante las grandes maravillas de Egipto, y le llega un rumor. Uno de los generales le cuenta que es una costumbre que el gran conquistador en turno, en ese momento lo era Napoleón, pase una noche adentro de la pirámide de Keops, lo que nos da cuenta de que en ese momento era accesible, ¿no? En este gran sarcófago que se encuentra adentro de la pirámide, este gran sarcófago de granito que pesa muchísimas toneladas y que también es una incógnita cómo fue puesto adentro de la pirámide. Bueno, Napoleón sí que pues bueno, queda extrañado, pero él es el conquistador en turno y no puede dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Él entra a la pirámide de noche y decide pues bueno, meterse al sarcófago. Estaba vacío ya para esa época, ¿no? Se dice inclusive ya había sido saqueado muchos años anteriormente. Bueno, él entra y pasa toda una noche adentro de ese sarcófago, adentro de la pirámide. Él pasa solo, da la instrucción de que nadie más se acerque a la pirámide, que él va a salir, ¿no? Que no se preocupen, que no lo vayan a buscar, y que bueno, es algo que él tiene que hacer. Lo cierto es que pues bueno, Napoleón pasa la noche y al día siguiente él sale y al menos lo que se comenta en las crónicas es que cuando sus generales se acercan a preguntarle qué es lo que había visto adentro de la pirámide, cómo lo había pasado, al menos si había podido dormir, qué experiencia había tenido, la respuesta de Napoleón es muy simple y se repite con la historia. Es si de todos modos, si yo te lo contara, no me lo vas a creer, entonces mejor no te digo nada, ¿no? Realmente es curioso esto, porque no solo, vamos a verlo que en la historia, no solo fue Napoleón el que estuvo adentro de esa pirámide, sino también otros líderes, lo habíamos comentado, ¿no? Alejandro Magno y Julio César. Obviamente nunca quiso contar Napoleón lo que vivió ahí, que soñó, cuál fue su experiencia, ¿no? Al dormir adentro de ese gran complejo que era la pirámide y sobre todo en ese sarcófago. Cuando estaba desterrado en la isla de Santa Elena, ya hacia el final de la vida de Napoleón, uno de sus historiadores se acerca a preguntarle nuevamente y le indaga para que Napoleón le cuente acerca de su experiencia en Egipto, ¿no? Sobre todo acerca de que le desvele este gran misterio, qué fue lo que pasó adentro de la pirámide aquella noche, ¿no? De agosto, precisamente fue en agosto cuando Napoleón pasa esta noche, esta increíble noche adentro de la pirámide. Pero la respuesta es la misma, y con el paso del tiempo, ¿no? Ya un Napoleón mayor, un Napoleón que estaba pues viviendo sus últimos sus últimos años de vida, y no comenta, nunca desvela el enigma de qué es lo que había vivido en esa noche. Hay historiadores y también escritores famosos como Javier Sierra, que ha tratado de indagar acerca de qué fue lo que Napoleón vivió en aquella noche, ¿no? Lo cierto es que, o al menos la conclusión a la que llega Javier Sierra, es que se trataba de un ciclo de renacimiento, ¿no? Al menos lo que él opina es que Napoleón murió adentro de la pirámide
podríamos decir que espiritualmente, ¿no? Que sufrió una transformación, ¿no? Y cuando sale de la pirámide, pues bueno, realmente es cuando llega a realizar, pues bueno, la historia que conocemos al respecto de Napoleón, ¿no? Se llega a nombrar emperador y todo todas estas grandes conquistas en Europa que llega a realizar Napoleón, pues bueno, se dan mucho después, bueno, no mucho, más bien se dan en un periodo posterior a el paso de Napoleón por Egipto. Entonces, al menos lo que él cree es que cambió su mentalidad, su espiritualidad, que dejó de tener miedo a la muerte a raíz de esta experiencia, ¿no? Se ha teorizado mucho al respecto de qué fue lo que ocurrió con Napoleón aquella noche, pero bueno, no hay como tal algo en concreto al respecto de, pues bueno, que haya salido de su propia voz, ¿no? Es bastante curioso. Como lo comentábamos también, no solo él, sino también Julio César y Alejandro Magno llegaron a estar adentro de esa pirámide. ¿Y qué fue lo que vivieron? Pues bueno, esto tal vez sea un enigma hasta el final de los tiempos, ¿no? Inclusive Javier Sierra tuvo esta gran experiencia, ¿no? Él cuenta en uno de sus libros que, por ejemplo, él tenía noción de esta historia y quiso emular lo que habían hecho, bueno, los grandes conquistadores. Y no pasa una noche, pero sí pasa pues bueno, cierto tiempo adentro de la pirámide. Y si quieren saber qué es lo que pasa, lo que le pasó a Javier Sierra, pues bueno, sería bueno que checaran ahí sus libros, son bastante interesantes. Bueno, vamos a continuar con los enigmas del Gran Egipto, de esta gran civilización. Recuerden que nos pueden ahí dejar sus comentarios al respecto, sus dudas. Saludamos a todas las personas de Enigma TV, de La Noche Paranormal, también que nos escuchan a través de iVoox. Un tema bastante interesante. Obviamente Egipto está lleno de misterios y de enigmas, y bueno, hemos tratado de pues bueno, recopilar algunos. Por eso le hemos puesto también parte 1, porque tal vez podríamos realizar 5 programas de estos y tal vez nunca terminar, ¿no? Pero sí queríamos como traer estos datos, pues bueno, fuera de lo común, fuera de lo normal. Bueno, continuando al respecto, obviamente uno de los bueno, de los enigmas más conocidos tiene que ver más que nada con un personaje también de Egipto, ¿no? Un faraón. Su nombre obviamente todos lo conocen, es Tutankamón, el hijo de Akenatón, y tiene una historia pues bastante compleja, ¿no? Bastante curiosa. A ver, Tutankamón pertenecía a la dinastía 18 de los faraones, hijo de Akenatón. Su madre era, bueno, se desconoce a ciencia cierta. Hay cierta duda acerca de quién era la madre de Tutankamón, pero se dice que era una de las hermanas de Akenatón. Sabemos que en ese tiempo, bueno, se llegan a realizar, pues bueno, casamientos entre la familia, ¿no? Las líneas sanguíneas o las dinastías se forman así, ¿no? Mientras más pura, bueno, ese es el pensamiento que se tenía, ¿no? Mientras más pura permaneciera el linaje, pues bueno, más cercanos podían estar a los dioses y merecedores al gran poder de los egipcios. Bueno, Tutankamón obviamente sufría de varias cuestiones. Tenía muchísimas problemas de salud. Inclusive tenía ahí una deformidad en el pie izquierdo que le impedía pues caminar con normalidad. Tenía deformaciones en la columna. No podía estar mucho tiempo de pie. Esto realmente era a través de las líneas consanguíneas, pues bueno, se iba deformando el ADN, ¿no? Iba creando problemas genéticos. Y bueno, ya en el caso de pues bueno, Tutankamón ya era pues bastante evidente. Obviamente todos conocemos acerca de la tumba de Tutankamón, ¿no? Pero tal vez lo más interesante no esté al respecto de este gran descubrimiento que sí llegó a formar parte de la historia como la tumba, pues bueno, con más riquezas que se ha encontrado en la arqueología moderna. Pero a mí me interesó más este personaje, ¿no? Más que nada tiene que ver con el enigma de su padre. Su padre llega a realizar algo impensado, inclusive se le conoce como el faraón hereje, ¿no? A Akenatón. Realmente cuando llega al poder, cuando llega a ser nombrado faraón, hace algo que
ningún otro se había atrevido hasta ese momento, ¿no? Convierte una religión politeísta, que era el antiguo Egipto, ¿no? Las creencias, la cultura egipcia, y engloba todos estos dioses que se tenían en un solo concepto, digámoslo así. Es un poco parecido, o más bien podría ser como la antesala del dios cristiano, ¿no? Él toma todas estas deidades y las unifica bajo el nombre de Atón, y que Akenatón vendría a ser el hijo de Atón, ¿no? El hijo de Dios. Y realmente esto obviamente causa una gran controversia, porque le retira el poder a todos los otros dioses, a todo este gran panteón de dioses egipcios. Y pues bueno, obviamente le quita el poder a los sacerdotes y lo pone al mando de solo una persona, ¿no? Que era precisamente el dios rey, ¿no? En este caso Akenatón. Y esto crea gran controversia. Como decíamos, se le llega a conocer a su padre como el faraón hereje. Inclusive después de Akenatón, Nefertiti es quien, que era esposa de Akenatón, una de las esposas de Akenatón, es quien toma el poder de Egipto, al menos momentáneamente, porque bueno, en ese tiempo pues bueno, Tutankamón era bastante joven. Nefertiti sí que toma el poder y sigue con esta línea, ¿no? De eliminar pues bueno, de eliminar todas las otras deidades. Inclusive se llegan a borrar los nombres, que esto era una gran afrenta no solo a los dioses, ¿no? Porque también se llegaba a realizar entre faraones. Cuando el reinado de un faraón no era lo suficientemente bueno, lo que se hacía es que se eliminaba de todos los lugares su nombre. Por eso es que hoy no conocemos exactamente la cronología de los gobernantes egipcios. Entonces lo que se hacía era borrarlos de los anales de la historia, que era pues bueno, como decíamos, era la peor afrenta que podría sufrir un rey, ¿no? Porque lo que buscaban los egipcios era precisamente perdurar en la eternidad. Y si nadie te conocía, ¿cómo ibas a perdurar? Pues bueno, obviamente Nefertiti toma el poder y pasa algo bien curioso. Desaparece de la historia. Nadie sabe qué es lo que sucede con Nefertiti. Se dice que toma otro nombre, que inclusive sigue gobernando unos años más, y que probablemente haya sido asesinada, ¿no? Es muy raro, realmente no se conoce a ciencia cierta el destino, se ha teorizado mucho. Y bueno, termina ostentando el poder Tutankamón, que en ese tiempo tiene 16 años, 15, 16 años. Es realmente muy joven y la salud realmente era muy endeble. Pero bueno, lo que sí hace Tutankamón, y lo que no había hecho su padre, más bien trata de arreglar o de enmendar el error, entre comillas, que había tenido su padre. Y bueno, restablece, ¿no?, el panteón politeísta de los egipcios. Es una de las grandes aciertos que se cree que tuvo en su corto reinado. Y obviamente, pues bueno, perdura, ¿no?, este gran panteón de dioses gracias a pues bueno, esto que realiza Tutankamón, ¿no? Se empiezan a tallar nuevamente los nombres, se empieza a recuperar la historia de los grandes bueno, dioses que se tenían en ese momento, las esculturas que habían sido también dedicadas, los grandes templos que habían sido dedicados a los dioses antiguos egipcios, pues bueno, se recuperan, ¿no? Y bueno, obviamente hasta aquí la historia, ¿no? Tutankamón, obviamente por las grandes pues bueno, afectaciones que tenía genéticamente y de salud, su salud endeble, termina muriendo a los 17 años, realmente bastante joven, y es enterrado en el Valle de los Reyes en Luxor, en Egipto. Obviamente pasan muchísimos siglos hasta que Howard Carter, precisamente, pues bueno, realiza un gran hallazgo. Resulta que él en 1922 realiza el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Para esto, obviamente todos hemos escuchado al respecto de la maldición de Tutankamón, pero qué tan cierto es, ¿no? Es otro de los enigmas de Egipto. Bueno, Howard Carter había estado alrededor de 6 años intentando, él sabía más o menos a través de papiros y de otras informaciones que había obtenido,
que en este valle, en ese lugar donde se encontraba, probablemente se localizaba una gran estructura funeraria, ¿no? Obviamente en ese momento no se sabe que es Tutankamón, pero sí que él tiene sospechas de que ahí se encuentra un gran complejo funerario y que puede encontrar algo. Se hacen 6 años, pasa 6 años excavando y él es patrocinado por una persona que se llama Lord Carnarvon, que es precisamente, Lord Carnarvon, que es el mecenas, ¿no? El patrocinador, quien pagaba todas las excavaciones que se realizaban. Obviamente él participaba de todos los beneficios económicos, no al 100%, pero sí en un porcentaje importante. Era productivo para él, ¿no? Era un gran negocio. Pasan 6 años excavando Howard Carter con el patrocinio de este señor Lord Carnarvon y la cosa es que no encuentra nada. Howard Carter se llega a desesperar porque no da con ese gran complejo funerario que él tenía la certeza que se encontraba. Pero inclusive se llegan a detener las excavaciones después de 6 años que se había estado intentando encontrar este complejo. Y lo curioso es que al 7º año Howard Carter habla con Lord Carnarvon para que le patrocine un año más, el 7º año, ¿no? El último intento por encontrar algo. Y lo cierto es que no se niega. Lord Carnarvon tiene cierta fe todavía en Howard Carter. Y lo curioso es que el 4 de noviembre de 1922 se da con los escalones. Se encuentran parte de los escalones que llevaban a la tumba del complejo funerario de Tutankamón, al gran complejo que iba a resultar, obviamente uno de los grandes descubrimientos de la historia, ¿no? Obviamente después de mucho tiempo de excavación, realmente fue un proceso bastante complejo. No era tan sencillo como quitar la tierra y entrar, porque se corría el riesgo de que con tanto el paso del tiempo, obviamente, creara ahí algunas condiciones complejas y que no se pudiera accesar del todo a la tumba, ¿no? Inclusive corrían el riesgo de que se hundiera o de que se viniera abajo la edificación y los tesoros quedaran ocultos. Entonces es algo que se tiene que hacer con muchísimo cuidado. En septiembre de 1922 se descubre en noviembre y en septiembre, se descubre en noviembre y algunos meses después ingresa Howard Carter es la primera persona en ingresar a la tumba de Tutankamón y encuentra todos estos tesoros, ¿no? Que ya conocemos: vasijas, colgantes, papiros. Encuentra inclusive en algunas vasijas los restos, ¿no? Las vísceras obviamente momificadas, ¿no? Todo este proceso que se lleva a cabo con los faraones. Y encuentra la momia de Tutankamón con esta gran máscara funeraria, ¿no? Que todos conocemos, de oro tallado, impresionante, que todos hemos visto. Y es la tumba más rica que se ha encontrado jamás, al menos por la arqueología moderna. Y aquí empieza la leyenda de la maldición de Tutankamón, ¿no? Porque por ejemplo, Lord Carnarvon, que había estado patrocinando a Howard Carter, muere 5 meses después del descubrimiento de la tumba. Es algo complejo, pero se dice que cuando él ingresa a la tumba, ahí al complejo funerario, después de mucho tiempo de excavar y de descubrir, de crear accesos, digamos, seguros a la tumba, él es picado por un mosquito, y la enfermedad, más bien esa herida se va agravando. Un día él está afeitándose y se logra abrir más la herida y se infecta, ¿no? A tal grado de crearle una enfermedad mortal, ¿no? Le empiezan a dar escalofríos, empieza a tener fiebres y termina muriendo a la raíz de esta picadura de mosco, increíblemente, ¿no? Pero no es la única persona, porque 8 personas más involucradas en el hallazgo de la tumba de Tutankamón van muriendo con el paso de los meses, lo cual empieza a crear la leyenda de que la tumba de Tutankamón está maldita, ¿no? Porque han ingresado a un lugar sagrado y que es la venganza de los faraones.
Lo cierto es que con el tiempo se fueron creando pues bastantes teorías al respecto. Tal vez por qué habían muerto de esta forma. Inclusive se llegan a crear algunas teorías, algunas hipótesis al respecto de que tal vez los egipcios usaban ciertos virus o más bien hongos, ¿no? En las pinturas tal vez, o que inclusive sellaban de alguna forma estos parásitos virulentos, hongos, lo que se quiera llamar. Y pues bueno, estos parásitos eran capaces de permanecer sin un huésped orgánico durante mucho tiempo, hasta que se combinaba con el aire fresco, se empezaba a activar, ¿no? Y encontraban un nuevo huésped. El parásito encontraba un nuevo huésped y pues bueno, terminaba pues bueno, causando la muerte. Al menos esto es lo que se cree que pasó con el señor Lord Carnarvon, el mecenas del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Esto es lo que se cree. Se llegó a teorizar que inclusive había un hongo que se llamaba Aspergillus niger, que era el causante de las muertes relacionadas con la tumba de Tutankamón. Lo cierto es que, pues bueno, se ha teorizado mucho al respecto. Nunca se ha llegado a una conclusión exacta para saber qué es lo que sucedió. Pero bueno, las muertes están ahí, ¿no? Se murieron 8 personas relacionadas a la apertura de la tumba de Tutankamón. Es una historia bastante extraordinaria. Pero bueno, también hay cosas que no se pueden negar, ¿no? Y bueno, ahí está, inclusive, pues bueno, todos los artilugios que se encontraron en la tumba fueron divididos, digámoslo así, entre estas personas. No solo entre las personas que murieron, sino entre los que participaron, ¿no? En la apertura de la tumba. Y bueno, se cree que también estos artilugios, pues bueno, de alguna forma contenían estos hongos y que a raíz del tiempo, pues bueno, terminaron ingresando en el organismo de estas personas, terminaron ocasionando su muerte, lo cual, pues bueno, realmente no podemos conocer a ciencia cierta, pero pues bueno, ahí está la historia al respecto de la maldición de Tutankamón, bastante interesante. Si quieren ahondar al respecto, hay bastantes documentales al respecto. Y bueno, ahí se van a dar cuenta que inclusive esto va mucho más allá. Pero bueno, lo hemos querido resumir en esta noche. Y bueno, se nos ha ido bastante rápido el tiempo. Pero hay otros enigmas de Egipto que tienen que ver no solo en el aspecto de faraones, construcciones que hemos tocado el día de hoy, maldiciones, ¿no? Sino que tienen que ver también con los individuos. En este caso, con una gobernante muy famosa, que inclusive ha llegado hasta nuestros días como una de las mujeres más bellas de la historia, ¿no? Que es, o al menos es lo que se cree, vamos a ver si es cierto o no, Cleopatra. Cleopatra, la historia de Cleopatra es muy, muy interesante. Obviamente se han hecho muchos rumores y se ha tejido todo un halo de misticismo alrededor de esta figura. Lo cierto es que pues bueno, Cleopatra sí llegó a ser gobernante de Egipto. Su papá se llamaba Ptolomeo XII y pues bueno, él había tenido el poder de Egipto. Luego había existido una especie de revuelta civil. Ptolomeo XII sí había pues bueno, solicitado el poder del apoyo del ejército romano, ¿no? En ese tiempo es el tiempo todavía no del imperio, pero sí digamos que Roma va encaminado a realizar las grandes conquistas, a lo que iba a hacer, ¿no? Posteriormente. Y bueno, realmente es que logra retomar el poder Ptolomeo XII, el papá de Cleopatra. Después muere, el poder se queda en uno de sus hijos. Y pues bueno, más bien es un poder compartido, ¿no? Ptolomeo XIII y Cleopatra VII, que es el nombre real de Cleopatra, ¿no? Cleopatra VII. Ellos ostentan un poder pues bueno, compartido, pero bueno, tampoco pues bueno, era algo que a Cleopatra le gustara mucho compartir esa posición de poder. Y vamos a ver que a lo largo del tiempo va realizando varias acciones que pues bueno, la van colocando realmente en las esferas más altas de poder. Obviamente la historia de Cleopatra va muy entrelazada con la historia de Roma.
al menos de Julio César y de Marco Antonio, ¿no? Es algo complejo, pero bueno, Julio César obviamente venía de las grandes victorias, había conquistado la Galia, era el general que ostentaba el mayor poder, si no militar, al menos político. Y se crea un triunvirato, ¿no? Como lo sabemos, 3 personas ostentaban todo el poder de Roma, que era, en ese momento, el triunvirato era Pompeyo, representando el poder militar, que era un grandísimo militar, era conocido como Neo Pompeyo Magno, o sea, el gran Pompeyo, el gran militar. Craso, que también había tenido victorias ahí importantes, como la de Espartaco, por ejemplo, pues bueno, él ayudó a callar esa revuelta, bueno, a terminar con la revuelta de Espartaco. Y realmente tenía mucho poder económico Craso, ¿no? Él representaba la parte económica en ese triunvirato. Y después estaba Julio César, que era el poder político. Bueno, cuando Julio César conoce, obviamente, bueno, más bien se hace una guerra civil después de varias circunstancias que se habían formado alrededor. Julio César empieza a tomar el poder de todas las instituciones, Julio César, al contrario de lo que se cree, no es el primer emperador de Roma, ¿no? Sí que empieza a ostentar el poder de varias instituciones, como la cabeza, pero no llega todavía a ser un emperador, nunca lo termina siendo. Y bueno, él tiene unos descontentos, se rompe el triunvirato, Craso es muerto por los partos, inclusive lo llegan a matar tomando oro fundido, ¿no? En representación del dinero y de su obsesión por el dinero. Pompeyo pelea contra los ejércitos de Julio César y llega a huir a Egipto. Egipto, que en ese momento está gobernado por Ptolomeo y por Cleopatra. Ptolomeo es un niño prácticamente, entonces varias de las decisiones no las toma él, sino varios consejeros, ¿no? Y Cleopatra realmente no tenía mucho poder, no ostentaba varias decisiones, ¿no? Más que nada estaba en el poder, sí, pero no tenía ninguna voto, ninguna decisión. Bueno, Ptolomeo XIII lo que hace es que se entera que Julio César está persiguiendo a Pompeyo, que había sido amigo de Julio César, que habían ostentado este gran triunvirato. Ptolomeo ordena que se le dé caza a Pompeyo, y lo cierto es que logra que en Egipto, se le retenga y se le corte la cabeza, y le regala la cabeza de Pompeyo a Julio César. Julio César, cuando ve la cabeza del que había sido su amigo, obviamente no le cae de la mejor manera la decisión, obviamente, ¿no? Él tal vez lo que quería era apresarlo y tal vez resolver sus diferencias de otra forma, ¿no? Bueno, lo cierto es que en ese momento conoce también Julio César a Cleopatra y logran una alianza, inclusive se llegan a enamorar, bueno, entre comillas. Tal vez el amor en ese momento tiene un significado totalmente distinto, más bien es el poder político, ¿no? A través de las alianzas matrimoniales y de los hijos, ¿no? Obviamente Cleopatra termina teniendo relación con Julio César, y tienen un hijo de nombre Cesarión. Lo cierto es que, poco tiempo después, Cleopatra, se dice que tiene que ver algo con la muerte de Ptolomeo XIII, y Cleopatra se queda ostentando el poder, ¿no? Con otro de sus hermanos, un hermano más pequeño, más manipulable, era Ptolomeo XIV, pero Cleopatra es prácticamente la reina de Egipto, ostentaba todos los poderes, ¿no? Lo cierto, y tal vez lo desconocido, es que Julio César le da su lugar a Cleopatra después de que tienen un hijo, después de tener a Cesarión, y la lleva a Roma. Julio César estaba casado, obviamente. La lleva a Roma, inclusive la instala en sus aposentos y le da el lugar que le pertenece en principio como pareja sentimental, no sentimental, tal vez política, de Julio César. Le da su lugar, le da sus aposentos. Se llegan a realizar varias esculturas, que es precisamente por eso que hoy conocemos, o al menos tenemos noción acerca de cómo era Cleopatra, que más adelante vamos a hablar acerca de esto. Y una vez estando en Roma, se da el asesinato de Julio César en el 44 a.C.
Cleopatra en esos momentos está en Roma y curiosamente intenta ostentar el poder, o más bien encumbrar al hijo que había tenido con Julio César, a Cesarión, para que suba a las altas esferas políticas de Roma ostentando el poder, ¿no? Entonces imagínense lo que pudo haber sido esto, ¿no? Cesarión, más bien Cleopatra a través de Cesarión ostentando el poder en Roma y aparte siendo la reina de Egipto, ¿no? La reina indiscutible de Egipto. Lo cierto es que obviamente sabemos que esto no pasó. César Augusto termina ostentando el poder que deja vacante Julio César, César Augusto era el hijo adoptivo de Julio César. Y bueno, Cleopatra huye a Egipto, ella regresa, obviamente controla ahí las esferas, controla prácticamente todo, e inclusive asesina a su hermano pequeño, a Ptolomeo XIV, y bueno, queda ostentando el poder junto con Cesarión. Pero ahí no acaba la historia, ¿no? Cuando pasa todo esto, Cleopatra tiene apenas 22 años cuando sucede esta historia con Julio César. Ya tenía un hijo, obviamente, y tenía gran poder. Obviamente en Roma no era bien vista, todos sabían quién era Cleopatra y pues bueno, la relación que tenía con Julio César y lo que quería lograr, ¿no? Porque al final sí hay un interés político de lograr el poder de Roma y de Egipto, ¿no? Y unificarlos tal vez, como sucedió después. Bueno, obviamente Cleopatra continúa gobernando Egipto y mientras en Roma se da otro triunvirato, ¿no? Otra alianza entre Marco Antonio, que era uno de los grandes generales de Julio César, Lépido y también a Octavio o César Augusto, él sí que termina siendo el primer emperador de Roma. Pero bueno, se da esta alianza. Marco Antonio viaja a Egipto y conoce a Cleopatra y pues bueno, tiene nexos sentimentales, digámoslo, también con Cleopatra, y Cleopatra termina ostentando, bueno, más bien termina teniendo 3 hijos de Marco Antonio. Entonces no solo tenía un hijo de Julio César, sino también tenía 3 hijos de Marco Antonio, ¿no? Obviamente esto no cae bien en Roma, se sabe tal vez por el aspecto de que Cleopatra ahora no solo tenía un hijo de Julio César, ¿no? Sino también de Marco Antonio, y que si Marco Antonio terminaba encumbrándose con el poder total de Roma, pues bueno, también Cleopatra, ¿no? Y todo Egipto. Esto es algo que obviamente se quería evitar a toda costa. Los romanos siempre han sido, o más bien siempre fueron muy celosos de sí. Aunque gobernaron gran parte de Europa y de Asia, pues realmente sabemos que los romanos tenían un estatus, ¿no? Inclusive para pertenecer al ejército, pues tenías que ser romano, tienes que tener cierto estatus. Bueno, obviamente esto se evita a toda costa. César Augusto había dado en matrimonio a una de sus hermanas con Marco Antonio. Y pues bueno, obviamente Marco Antonio termina dejándola por Cleopatra. Y bueno, se termina trasladando a Egipto, viven ahí. Obviamente, como decíamos, tienen 3 hijos. Y bueno, obviamente César Augusto con el tiempo, bueno, termina pues bueno, dándole casa, digámoslo así, a Marco Antonio. Y lo termina, se enfrenta inclusive el ejército de Marco Antonio, perdón, el ejército de Julio César, de Augusto, de la Roma, con legiones que pues bueno, estaban al mando de Marco Antonio y con el ejército egipcio. Digámoslo que hay una batalla entre Roma, Egipto y otra parte de Roma, ¿no? Que eran las legiones que pertenecían a Marco Antonio. Se da una batalla naval también importante, y bueno, al final al cabo termina siendo derrotada Cleopatra y también Marco Antonio, y ya sabemos, ahí en la batalla de Accio, y bueno, termina suicidándose Marco Antonio y Cleopatra. Pues bueno, ya sabemos el hecho de la serpiente, ¿no? Es una historia famosa, tal vez se ha romantizado un poco, pero bueno, al menos se dice que fue así. Pero bueno, lo interesante no es esta historia que les acabo de contar, ¿no? Acerca de cómo Cleopatra tejía. Era una persona obviamente bastante inteligente y conocía muy bien las esferas del poder. Se dice que inclusive hablaba 7 idiomas, ¿no? Y que conocía y hablaba la lengua faraónica, que era algo muy difícil. Que podía escribirla y podía hablarla, ¿no? La lengua de los reyes, la lengua de los faraones, que obviamente no era
a excepción de los sacerdotes, pues bueno, no podía ser conocido por muchas personas. Era muy difícil aprender ese tipo de circunstancias. Hablaba 7 idiomas, desde muy pequeña fue preparada, o más bien ella se preparó para ostentar una gran posición de poder. Ella era muy, digámoslo, manejaba muy bien su marketing personal, ¿no? En las monedas, por ejemplo, que se acuñaron en la época de Cleopatra, pues bueno, se trataba de, inclusive ella elegía su imagen, ¿no? Cómo debía aparecer, tal vez con las mandíbulas pues más grandes, ¿no? Para dar la sensación de poder, ¿no? De parecerse a un hombre, tal vez. No obstante, quedan ahí algunas representaciones, algunos bustos que quedaron. Ella también, por ejemplo, en las fiestas encaminadas a Isis, o más bien pues bueno, a otros dioses del panteón egipcio, ella también aparecía vestida como esas deidades, y era muy dada a cuidar su marketing, su imagen personal, ¿no? Por ejemplo, en Roma se le llegan a hacer también, en su periodo en Roma se le llegan a hacer varias pinturas, varias esculturas, y lo curioso es que ninguna se parece entre sí. La imagen de Cleopatra varía muchísimo, ¿no? Entonces realmente es por eso que al día de hoy ha perdurado el misterio de si Cleopatra era realmente esa mujer bella que, vamos, tenía su atractivo físico seguramente, ¿no? Pero tal vez no era lo más importante, sino lo más importante era el poder que ostentaba. Era la gran reina de Egipto, y pues bueno, también todo el poder político, ¿no? Y también se dice que por ejemplo, ella era muy docta en otras disciplinas como las matemáticas. Inclusive llegó a escribir tratados de cosmetología, o sea, inclusive, imagínense, ¿no? De cosméticos y todo este tipo de situaciones que, bueno, se terminaron perdiendo en el incendio de la biblioteca de Alejandría. Es un gran personaje de la historia realmente, que se ha olvidado. Es un personaje enigmático. Y bueno, el enigma de si era bella o no, pues bueno, termina estando en segundo término, ¿no? Realmente logra, pues bueno, hacer estas conexiones, estos nexos de sangre con con 2 hombres muy poderosos de la Roma, ¿no? Que inclusive ahí la jugada terminó saliendo mal, pero ¿qué tal si salía bien, no? Digo, al final Julio César es traicionado y es asesinado, ¿no? Pero, pues bueno, estuvo muy cerca de ostentar todos los poderes en Roma, ¿no? Era la persona más, al menos políticamente, era la persona mejor acomodada en Roma, ¿no? Pasó también con Marco Antonio. Marco Antonio era uno de los grandes generales de Julio César. E inclusive pelean codo a codo, ¿no? En varias ocasiones. Y pues bueno, Marco Antonio sí, realmente, inclusive se dice que a la muerte de Julio César, pues bueno, era uno de los grandes candidatos a ostentar el gran poder que Julio César tenía. Al final, pues bueno, obviamente termina quedando el poder en Augusto, que también era políticamente brillante, tal vez no militarmente, pero sí, pues bueno, sabía crear estas conexiones, ¿no? Con el Senado y todas estas relaciones políticas que, bueno, al final y al cabo, pues bueno, terminan encumbrándolo como el gran emperador romano. Pero bueno, la figura de Cleopatra ahí está, y es muy interesante, ¿no? Como inclusive en algunas publicaciones ahí romanas, o al menos obras de teatro y todo que se escribían al respecto, haciendo sátira obviamente de Cleopatra, de lo que buscaba, ¿no? Pues bueno, se le termina ahí mencionando como la persona que quería ostentar a toda costa el poder en Roma, y que estaba dispuesta a hacer lo necesario por pues bueno, lograr estas grandes posiciones de poder y gobernar, pues bueno, gran parte del mundo en ese momento. Egipto y Roma, pues bueno, ya sabemos lo que era, ¿no? Bastante interesante toda esta situación de Cleopatra, y hay muchísimas otras situaciones más, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Pues bueno, realmente ha sido una noche bastante provechosa. Saludos a todas las personas que nos están siguiendo, a todas las personas que nos están escribiendo. Saludos a todos los amigos: Andrés Tolentino, Carla Gersa, Armando Arellano, Carla, Georgina Lozano, Andrés Tolentino, todos los amigos que nos están escribiendo, muchísimas gracias. Tenemos ahí algunos comentarios en Enigma TV. Realmente muchísimo de qué hablar acerca de los enigmas
de la civilización romana. Dice Lucerito Hernández, es bueno conocer los enigmas de la cultura egipcia. Claro. No había podido ver el programa. Buenas noches, saludos. Saludos a todas las personas que nos acompañaron esta noche en de programa de Enigmas de Egipto. Seguramente vamos a tener una segunda parte. Realmente esto engloba muchísimo y quisimos tratar de dar un paseo lo más rápido posible a través de englobar varios asuntos estos de enigmas, de misterios de la cultura egipcia. Y pues ahí está. Si ustedes quieren que en algún momento hagamos hincapié en alguno de estos misterios en particular, sería bueno conocer su opinión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, a las personas que se acercaron a platicar con nosotros ahí en la conferencia de Enigma TV, de Enigma Live. Y también a las personas que nos escuchan a través de Evox, a través de La Noche Paranormal y a través de Enigma TV, también que nos siguen en YouTube. Gracias y obviamente nos ayudarían mucho compartiendo el contenido, dándole like, comentando, sugerencias, opiniones al respecto también. Y probablemente nos estaremos viendo el próximo sábado a las 10 de la noche con un episodio más de La Noche Paranormal. A nombre de Karen, de Vianey Salazar y de Ariel Salazar en los comentarios, les agradecemos su presencia en esta Noche Paranormal y nos vemos hasta la próxima. Gracias.